La enseñanza de hoy, hace mucho que no pongo una. A ver, importante. ¿Cómo saber qué lugar en el mundo, qué personaje querés hacer o podés hacer? ¿No? Es importante porque esto que te voy a decir te va a ayudar a mirar un poco más al futuro. Eh, el mundo no ha cambiado nunca. Lo que se ha refinado. Entonces, si no cambia nunca, significa que podemos ver la historia y de alguna manera extrapolar lo que ocurrió a lo que ocurre de alguna manera. Y por ejemplo, un buen ejemplo de esto sería lo que ocurría antes en la época feudal. Cuando tengas más edad y lo puedas estudiar en el colegio, aprenderás acerca de los nobles, de los vasallos, los terratenientes y cómo funcionaba un poco la economía y la sociedad de la época. Hoy día, pues las cosas no han cambiado mucho. Han cambiado las formas, ¿no? Como dije antes. Por ejemplo, el noble tenía tierras que se las daba para usufructo a los vasallos y los vasallos las trabajaban con la premisa de que iban a dar la mayoría de la producción al noble, que era el propietario de la tierra, y ellos iban a quedar con una parte de eso. Y digamos que el poder vivir en la tierra también era parte del contrato. Hoy en día, yo ahora voy a colgar este video en YouTube. YouTube es la plataforma, es el terreno este que me dan gratis. YouTube es el noble y yo soy el vasallo. En mi caso no son monetizados los videos, pero si me interesara ganarme la vida con esto, pues imagínate, el video yo lo subo gratis, pero la mayoría de la producción se la lleva el noble y a mí me deja unos céntimos por cada vez que se ve un anuncio sobre mi video. Es el mismo modelo, pero moderno. Ya no son campos y papas, ahora son vídeos con anuncios. Pero el modelo es el mismo. Tenés un noble que te da la potestad de la plataforma. El problema es que antes los nobles tenían, digamos, las tierras eran un poco ilimitadas porque había mucha menos gente que terreno en el mundo. El tema es que YouTube es una única plataforma y tiene tanta popularidad y es tan masivo que difícilmente pueda salir nadie a competir. Entonces es como que no puedes hacerte de tu propia tierra, ni siquiera podés llegar a ser noble el día de mañana. O bueno, aquellos que son nobles o se acercan a la nobleza serían aquellos que tienen, qué sé yo, 5 millones de suscriptores, ¿no? Pero al final vos fíjate que incluso con 5 millones de suscriptores YouTube hace así, te cierra la cuenta y fuiste. Esto es como el noble al vasallo, le quita el terreno y por más buen terreno que tenga, sabiduría, buen hacer, no sé, por más que sea el mejor ingeniero agrónomo del mundo, se queda dos velas. Entonces, como esto ya pasó y simplemente tenés que encontrar la analogía entre lo que pasó y lo que está pasando, entonces tenemos que buscar quiénes son los reyes hoy. Hoy los reyes ya no son los que tienen el trono. De hecho, como le comentaba a tu abuela, hace muchos años, o sea, desde que la historia es historia, que las guerras no se ganan con poder. Los reyes de alguna manera vendían el poder para que aquellos que gestionaban la economía, los que tenían más esclavos, los que tenían más terrenos, los que tenían más, pues estuvieran del lado del rey. El rey de alguna manera vendía favores si se ganaba la guerra. Por ejemplo, si yo gano la guerra, a vos que sos noble y me vas a dar tantos esclavos, pues yo te voy a dar tantas más tierras, ¿no? Y al final la guerra no se ganaba por el poder del rey, que también, pero sobre todo se ganaba por los mercenarios que el rey era capaz de mandar a la guerra a cambio de algo, ¿no? Y el rey tenía esa posibilidad, el poder de pagar en especies, pero era la persona que gestionaba la economía, eran los grandes capitales los que realmente ganaban la guerra. Y hoy día eso sigue siendo igual. No vas a ganar una guerra como pretende China, Rusia, Corea del Norte, cerrándote al mundo y haciendo tu propio ejército con tus propias cosas. No. Incluso aún teniendo muchísimo dinero, no funciona así porque en realidad la abertura... Pero bueno, esto tiene más que ver con economía, ¿no? Pero en realidad el que va a ganar siempre es el que tenga el talonario más grueso. Esos son los que ganan las guerras. Y es aquí cuando uno dice, ¿dónde están los reyes? Y te explico esto para que te des cuenta de que los reyes ya no son aquellos que se sentaban en el trono. Tenés que analizar mejor la situación para darte cuenta, ¿no? Quiénes pueden ser los nuevos reyes
aunque no tengan corona. ¿Quién es ese nuevo sirviente de los reyes que siempre estaba a una cagada de que le corten la cabeza, pero era un mal necesario? Siempre existió esto. Entonces vos tenés que ver qué personaje. Yo, por ejemplo, en mi caso, como le contaba a tu abuela, yo soy el carpintero, el herrero. Soy esa persona que por más de que no les caiga bien, soy un mal necesario. Necesitan a alguien que repare las carrozas. Formo parte de... Soy un plebeyo más, pero digamos que no soy tan reemplazable. Por lo tanto, me tienen medianamente bien y a mí no me cortan la cabeza porque me necesitan y no me mandan a la guerra como un soldado porque requieren de que yo repare las armas que usan los soldados, ¿no? En esta y otras guerras. Entonces, yo ocupo esa posición. No soy un emprendedor, que el emprendedor de alguna manera le facilita la vida al rey mediante, ¿no?, poner a los plebeyos a trabajar en algo que al rey le va a dar más poder. No sé, tampoco soy mujer, ¿no? Las mujeres tenían un papel muy importante en esa época. Los reyes solo reconocían a esos hijos que le podían dar estatus social o económico, pero no reconocían a los 350 millones de hijos que hacían. Entonces, ¿quién más estaba? Pues, bueno, el plebeyo un poquito para arriba, que era el carpintero. Estaba el soldado, que bueno, el soldado si es leal puede llegar a escalar, pero eso sí sobrevive a la guerra. O sea, no te conviene mucho ser soldado, no sé, que empieces como soldado de arriba, es decir, sos el hijo de un mandamás y cuando empezás de soldado, pues como mínimo tenés tu armadura. Entonces de última sabes que vas a sobrevivir lo suficiente como para llegar a coronel. Pero el soldado que le dan la espada y le dicen, fíjate, ese no llega a coronel, y no porque no sea capaz, sino porque está mandando a morir. Y vos fíjate cómo con poco esfuerzo podemos extrapolar lo que pasaba con lo que pasa. Cuando encontrás tu sitio en esa estructura social antigua, la podés extrapolar a tu situación actual y podés decir, vale, en mi caso, ¿cómo vivía este carpintero? Pues este carpintero, cuando llegaba a la mayoría de edad y ya no era útil, si había recolectado más enemigos que amigos, muy probablemente le cortaban la cabeza directamente en el momento que dejaba de ser útil, directamente. Y luego estaba el carpintero, que muchos se pasaban a la iglesia haciendo favores a la iglesia, o estaban aquellos carpinteros también que habían generado una riqueza considerable y pasaban a ser, como digamos, males necesarios, pero no porque eran útiles por su labor, sino porque eran útiles por el capital acumulado, ya sea por la cantidad de esclavos que habían acumulado, por la cantidad de amigos que habrían acumulado, o por los intereses, ¿no?, que estarían ahí en el medio. Pero es un error, por ejemplo, en mí creer que yo voy a poder aprender algo que luego cuando yo sea más grande nadie me va a poder suplantar, entonces yo voy a estar cuidado para siempre por esa... No, a mí me van a cortar la cabeza en 0, si yo pienso así, porque eso fue así toda la vida. Entonces necesito pensar en una forma de cuando llegue mi mayoría de edad, que no me corten la cabeza. Entonces, el emprendedor le pasa lo mismo. El emprendedor, en el momento, digamos que si le va mal la empresa y ya toda la inversión que se puso, pues al emprendedor es al típico que le cortan la cabeza porque hace más promesas de las que puede cumplir. Y hoy día eso se paga con deuda. Antes le cortaban la cabeza y fuera. El siguiente que va a invertir se lo va a pensar 3 veces porque sabe cuál es el resultado final. Y hoy día pasa lo mismo. Hoy la gente no hace negocios ni invierte mucho porque te cortan la cabeza financieramente hablando, ¿no? Pero al final el resultado es el mismo. Luego están aquellos políticos que son leales, pero son los que trapichean, ¿no?, con estos poderes. O el capital, que hoy día es iluso pensar de que nunca pasó eso, ¿no? Imagínate que le dice a un gran capital, si estás acá yo te voy a cobrar tantos impuestos, me vas a tener que obedecer. El capital se va. Y muchas veces si el capital no te necesita, no te va a cortar la cabeza. Hoy día al menos no. Va a retirar los fondos y va a generar algo mucho peor que haberte cortado la cabeza. Pero si te tuvieras que cortar la cabeza de forma literal, le saldría re barato. O sea que cuidado muy bien. Fíjate cuál es tu posición en el mundo para poder extrapolarla con la antigüedad y saber cómo reaccionar de cara a futuro, ¿sí? Porque hay una relación de 1 a 1.